es una cosa y el derecho es otra, sin duda. Ahora, el problema está en cuando la política criminal de un Estado decide imponer esto que nosotros denominamos personalidad jurídica. Entonces, primero vamos a ver qué dice la biología y después vamos a pensar cuándo el Estado argentino utiliza esa biología y cuándo selecciona como política criminal proteger o no con el concepto de personalidad la vida humana. En cuanto a las teorías de la vida, la primera y la más conocida es esta que yo ya mencioné, la teoría de la concepción o fecundación, según la denominemos de una u otra manera. Algunos dicen, esta es la posición de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Yo me permito disentir. Esta es la posición unánime de todos los pontífices desde Sixto V en adelante. Todos los pontífices han sostenido la idea de la concepción. Pero es exactamente la posición contraria porque toda la escolástica medieval, desde San Agustín, San Tomás, San Irineo, San Anacleto y todos los patriarcas en ambas iglesias sostienen exactamente lo contrario. Han sostenido la idea de que existe una realidad biológica diversa de la realidad jurídica. Por eso se decía que se era persona solo a partir que existía un momento en la concepción, que era el momento en que Dios insuflaba el alma en el sujeto. Siguiendo el pensamiento aristotélico, Aristóteles decía que el alma racional aparecía a los 40 días en los hombres y a los 80 días en las mujeres. No era muy feminista. Hoy lo hubieran censurado. Pero la Iglesia retoma ese pensamiento y lo retoma como sosteniendo lisa y llanamente que aproximadamente a los 6 días Dios sopla el alma en cada sujeto. Entonces, ¿qué había? Un feto que se llamaba feto inanimado, que era lo que se denominaba a derecho porterum viscerum matris, parte del cuerpo de la madre, y sobre él el derecho canónico no aceptaba el aborto. Existía después lo que se denominaba el feto animado, el feto con alma, el feto que era protegido ya por la Iglesia. ¿Por qué? Porque era una persona, porque tenía alma propia. Y este era el sujeto protegido bajo la figura del aborto. ¿Y por qué es trascendental esta idea de la Iglesia primitiva? Porque decía lisa y llanamente, una cosa es la biología y otra cosa es cuando el derecho dice, acá hay protección. Y esto es lo que no sucede en la práctica hoy, porque el concepto de personalidad se fija de diversa manera. Esa era la primera teoría. La segunda teoría se llama teoría de la formación, es un nombre bastante complejo, formación de los rudimentos del sistema nervioso central. Es una teoría que surge quizás por oposición. Y cuando digo esto, esta teoría dice que para saber cuándo hay vida, lo primero que tengo que reconocer es que es la muerte. Y ustedes dirán, ¿qué es la muerte? ¿Está claro? Si algo tenemos claro es que todos nacemos para morir. Pero en realidad esa pregunta es una pregunta tramposa, porque la muerte para la biología es un largo proceso. En cambio, para el derecho es un instante. Es un instante que también fija la política criminal del Estado. Que si ustedes recuerdan, en el Código Civil de Vélez Arfield, la muerte era una muerte cardiorrespiratoria, el cese de la actividad cardiorrespiratoria. Y que hoy es exactamente en la posición contraria, en la muerte se abandonó la muerte cardiovascular y aparece el concepto de muerte cerebral. La ley de ablación de órganos, la ley que permite la ley de trasplantes, cambió este concepto de muerte. Entonces, la muerte para la ley es el instante del cese de la actividad electroencefálica. Y si la tienen que ubicar jurídicamente, iría al artículo 23 de la ley de trasplantes, en la que nos dice cuándo un sujeto deja de ser persona. Porque la diferencia a partir de la ley de trasplantes es que ese instante y ese momento le quitan la personalidad y el sujeto pasa a ser un cadáver. Después discutiremos qué es el cadáver. Para algunos es una cosa, para otros no. Para algunos es una cosa especial de protección, con protección y con memoria. Después discutiremos el concepto de cadáver. Pero lo que deja de ser es persona. Y la pregunta es, ¿cuándo murió? ¿En el primero o en el segundo? No, murió en el primero.
¿Por qué? Porque el segundo lo único que hace es corroborar esta situación. Miren qué importante es esto. Cuando muchas veces los médicos, y sobre todo en un accidente, en una discusión múltiple, dicen, che, poné esto más rápido, tráiganme que firmamos los certificados de función. Es trascendental porque ahí se fijan los derechos, sobre todo los derechos sucesorios. Imagínense si la tía tenía muchos millones de dólares y estamos discutiendo quién murió primero y quién murió después para ver cuál es la línea de herencia. Ahora, si yo digo como Estado que la muerte se produce cuando no hay más actividad electroencefálica, la pregunta es, que se hace esta teoría, que es la teoría de la formación del sistema nervioso, es ¿cuándo aparece la actividad electroencefálica en el cuerpo? Y la respuesta a esa pregunta es que aproximadamente se da a los 10 días del momento de la concepción. Entonces, esta teoría, ¿qué va a decir? Hasta que no hay ni siquiera una chispa eléctrica en el cuerpo, esto es, cuando se forman los rudimentos de lo que va a ser el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal, hasta ahí no hay vida. Sí hay algo que vamos a denominar preembrión o sustancia embrionaria humana, pero lo que no hay, ¿qué es? Personalidad. Van a decir, hay personas solo desde los 14 días en adelante. De hecho, esta posición que les acabo de mencionar ha dado lugar a que haya mucha experimentación científica sobre los preembriones. Ustedes saben que, por ejemplo, una enfermedad como la diabetes requeriría una cantidad enorme de lo que se denomina como insulina natural. Ustedes saben que la mitad de las personas solo podrían ser abastecidas en la actualidad que sufren esta enfermedad. ¿Y cómo se descubrió la insulina sintética? Por investigación en Gran Bretaña sobre preembriones hasta la semana de desarrollo número 6.